7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos. Estamos listos ya para comenzar la entrevista con nuestra primera invitada. Le decíamos, se trata de la economista Jimena Ponce, exministra de Inclusión Económica y Social, que nos va a acompañar para hablar sobre el Día Internacional de la Mujer que se conmemora mañana. No obstante, esta conmemoración, esta reivindicación nos encuentra en un estado completamente desinstitucionalizado, con índices de violencia elevadísimos, con años que se han convertido bastante sangrientos para la mujer, con retrocesos en diferentes aspectos, en el tema educativo, en el tema de salud, en el tema laboral para la mujer, para la población en general, pero hay situaciones que afectan predominantemente a las mujeres o que las convierte en personas mucho más vulnerables en cuanto a la aplicación de políticas públicas que no miran a la mujer y a todos los aspectos que ella necesita para desarrollarse. Vamos a conversar con nuestra invitada, ya la vemos conectada. Jimena, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, le saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Decíamos que mañana se recuerda el Día Internacional de la Mujer, pero quisiera desde su perspectiva de género preguntarle cómo nos encuentra este aniversario, este día que se debe convertir en un día de reivindicación, no de festejo, sino de reivindicación, de recordar lo que se ha ganado, lo que también se ha venido perdiendo, lo que se ha transformado y que lo que falta por conseguir. ¿En qué estado le encuentra al Ecuador el Día Internacional de la Mujer y a la mujer? ¿Cómo vive la mujer en el Ecuador hoy por hoy? Buenos días, bienvenida. Gracias, Alexis. Tenia, un gusto poder estar contigo. Muchísimas gracias a la audiencia que se conecte y sigue día a día el pulso del país a través de este noticiero y de la información que se puede producir y además de la interacción, que es muy importante también cómo llevan ustedes este espacio. Pues bien, Licenia señalaba un poco la situación en la que está el país. Alexis también en los comentarios previos lo hacía. Lamentablemente toda esta serie de atropellos que hay a los derechos humanos y esta serie de situaciones que se han venido presentando afectan en general a la población, pero lamentablemente con mucho mayor preocupación afecta a la población más vulnerable, y en este caso la mitad de la población, las mujeres. Tenemos ciertas condiciones que han hecho desde toda la vida, desde toda la historia, que han ido condicionando las posibilidades de superación, las posibilidades de cumplimiento de derechos, digamos, no de aspiraciones un poco más allá, sino de lo básico, de cumplimiento de derechos. Este es un estado lamentable que además se ha venido agravando por la crisis. La crisis que se ve ahora, una crisis económica, vemos una crisis a nivel mundial. Tenemos guerra por un lado, tenemos amenazas, lo que ustedes narraban sobre el problema de la migración, camiones que se abren en camión y se encuentran con muertes, pues, gente que estaba queriendo pasar a la frontera, o buques que están saliendo de Siria, que llegan en las playas del Mediterráneo, y vemos que está también afectado por toda esta situación de crisis. Es una situación a nivel mundial. Esto me parece que es importante señalarlo, no para entristecernos más, sí para tomar fuerzas de lo que toca hacer, pero creo que da cuenta de un problema que tenemos a nivel mundial, que es un problema estructural. Es un problema estructural que existe en el que los seres humanos no van siendo prioridades de los gobiernos, no van siendo prioridades de esos modelos de desarrollo, por tanto, van siendo nada más que mercancías que venden su fuerza de trabajo, mercancías que quieren cruzar de un lado para el otro, o sujetos a tantos mafias, grupos de mafias, y a tantos maltratos y condiciones, además de inequidad y injusticia a los países en donde lleguen, donde no se reconocen sus derechos, pero que configuran todo un sistema que lamentablemente lo que hace es abusar de los más débiles, de esas poblaciones en vulnerabilidad, y entre esas estamos las mujeres. La crisis de la pandemia, las crisis de la guerra, las crisis de la migración, las crisis ambientales, a quien más afecta es a las mujeres. Y si nos ponemos más exquisitos, lamentablemente en los datos, afecta más a las niñas. Es decir, las más condición de vulnerabilidad. Imagínense, una mujer, niña y rural, una mujer, niña, rural y afro, tiene las peores condiciones para poder desarrollarse, para poder estudiar. El acceso a sus derechos o a las oportunidades están mucho más limitados. Todos sabemos, por ejemplo, las estadísticas que se van levantando respecto a los derechos que tenemos, o al incumplimiento de derechos que tenemos las mujeres. Por ejemplo, yo estaba revisando unos datos de la CEPAL en cuanto a los temas de desigualdad. La población sin ingresos
sin ingresos propios por género, por sexo, es absolutamente diferente la relación que existe entre hombres y mujeres. Eso es un hecho clarísimo. Entonces tenemos países en América Latina en donde en cuanto a los varones, les afectan un 6,2% en la población sin ingresos propios, pero a las mujeres, por ejemplo, el 10,5% en Uruguay, que es uno de los países en donde mayores situaciones de equidad se da. Si comparamos con Ecuador, el 12,1% de varones están afectados, mientras que población sin ingresos a las mujeres nos afecta en un 31,1%, es decir, un tercio de la población o un tercio de mujeres son población sin ingresos propios, mientras que el 12% le corresponde a los varones. Y así las estadísticas lamentablemente van siendo duras con las mujeres, bueno, no las estadísticas, la situación, las estadísticas nada más que hacen cuentan en números, en datos, cómo se desarrolla esta problemática, esta situación de discriminación de las mujeres. El tiempo no remunerado de la población entre 20 a 59 años de edad, según ingresos, nuevamente existe esta gran diferencia, tanto en mujeres que tengan ingresos propios como en mujeres sin ingresos propios, es decir, las mujeres como un solo bloque, en un 41, un 43% tenemos un trabajo no remunerado mayor que el que tienen los hombres en una relación de 4-1. Entonces, esto da condiciones, da cuenta de las condiciones en las que las mujeres nos desempeñamos. Y esto, insisto, ocurre no solo por una cuestión fortuita que acontece a las mujeres, sino por un hecho que básicamente va siendo utilizado por la sociedad por un modelo de desarrollo consumista, un modelo de desarrollo capitalista, en donde por supuesto el capitalismo, todos sabemos, o vale la pena recordarlo, es un sistema económico en que los medios de producción y distribución corresponden a la propiedad privada, son de propiedad privada y son operados y tienen su razón en cuanto al lucro. Y en esa lógica, hacerlos más eficientes a los medios de producción, a este aparato productivo, significa reducir costos de producción. Y en ese reducir costos de producción surgen todas las desigualdades y todas las exclusiones posibles. Entonces, las mujeres que hemos tenido un rol cultural, un rol que ha sido entregado por la sociedad, roles de género, como se llama, y que la gente no se asuste cuando escucha estos temas, estos análisis de género, en estos roles, usualmente la carga del trabajo del hogar, la carga de los trabajos hace que nos resten posibilidades para poder tomar oportunidades y para poder desarrollarnos con plenitud de derechos. Es sabido por las encuestas de condiciones de vida, las encuestas de uso del tiempo, en que las levanta el INEC, señalan que las mujeres a la semana, que en el Ecuador tenemos 14 horas más de trabajo, de cuidados, de trabajos no remunerados que los varones. Esto ya de por sí nos señala una diferencia. Con 14 horas más de tiempo, imagínense, uno podría estar estudiando alguna cosa, podría dedicarle a otro tiempo, pero eso por supuesto que nos limita, nos va condicionando las posibilidades de desarrollo. ¿Y frente a esto qué? Frente a esto, la política pública, ahora que se van a posesionar nuevos alcaldes, nuevas prefecturas, nuevas autoridades de los gobiernos autónomos centralizados, se espera que estas consideraciones vayan siendo tomadas en cuenta en los diferentes programas, planes de gobierno, de desarrollo. Este enfoque de género en todas las políticas. En todas las políticas. Y esto es importante señalarlo porque muchas veces se piensa que un gobierno autónomo o una gobernación, alguien que gobierna, puede tener una unidad de género y con eso está resuelto el problema. El tema es que debe tener criterio de género para poder incorporarlo en todas las políticas públicas, de tal manera que estas brechas se vayan cerrando, no a perpetuidad, no con la velocidad en la que estamos, en la que cuando hablan de la diferencia salarial, en que las mujeres en promedio estamos en un 20% a nivel mundial, ganando menos salario que los varones por el desempeño de la misma función. Si seguimos en las condiciones que seguimos, esa brecha se va a llenar en 70 años, en 100 años. Entonces, no estamos para esperar. Ingeniera,
de cumplirse a todos por igual. Ingeniera, Entonces, qué gusto saludarle, buenos días. los enfoques de género en los temas de gobierno. Ingeniera, qué gusto saludarle, buenos días. A ver, los datos sin duda son súper preocupantes, alarmantes, y yo quiero atarle con el tema que se va a abordar a nivel global este 2023, ¿no? Porque desde las organizaciones internacionales que promueven justamente la conmemoración del 8 de marzo, la temática que se ha impuesto para este año será por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. O sea, digo, es una pelea maravillosa, es una lucha maravillosa, lindísimo que haya cada vez más acceso a la tecnología, a la innovación, las comunicaciones, etcétera, para las mujeres. Pero el problema es que en países como en Ecuador, llegamos a este 8 de marzo tomando en cuenta de que, por ejemplo, el 2022, que fue en términos generales también el año más violento de la historia del país, también fue el año más violento para las mujeres, porque cerramos con 332 femicidios. Entonces, ¿cuándo finalmente llegará el momento en que empecemos a hablar justamente de estos temas que nos convoca la comunidad internacional, pero digamos, sin dejar de lado esta realidad otra, ¿no? Que es la de que 6 de cada 10 mujeres en países como el nuestro son víctimas de violencia y que cerramos un año con 332 muertes de mujeres? Bueno, como usted lo indica, el tema de la violencia además tiene también su especificidad y su orientación lamentablemente hacia los temas de género. Ha sido necesario en el Código Integral Penal colocar la figura de femicidio para que pueda ser atendido y pueda ser tratado como una situación alarmante y diferente, porque no es lo mismo que un homicidio. Esta misma diferencia nos hace poner los datos, como lamentablemente son más de 330 en el año anterior, y ahora vamos sumando y vemos casos que además van quedando en impunidad. Esa liberación de 2 culpables, 2 implicados en feminicidios en Azuay, me parece que fue, y que ahora quedan con sentencias mucho menores o perdonados de alguna de sus sentencias, son elementos preocupantes porque dan cuenta de una sociedad que es no acaba de condenar, ni siquiera las víctimas, no acaba de realizar los procesos de identificación, de condena, y peor, y ahora resulta que los de cumplir la condena tampoco se los lleva se los lleva al final que deben tener. Esto da cuenta de lamentablemente una situación cultural que hay que darle la vuelta, y como yo decía, estamos a puertas de una nueva de autoridades que están entrando. Serán como 800, en junta de 800 juntas parroquiales por 5, ya nos está dando 4.000 autoridades al menos que se estarán posesionando, 1.000 autoridades que se están posesionando en el país, en gobiernos autónomos centralizados. Esperamos que todas esas personas que han recogido las inquietudes de la ciudadanía y con eso han ganado los votos, pues incorporen una visión de género, una visión de darle la vuelta a esta lamentable situación que se vive en cuanto a las desigualdades que existen. Como decía desde un inicio, los roles que han sido condicionados para las mujeres han ido generando desigualdades, inequidades, y encima le colocamos la situación de violencia, la de ruralidad, la situación de edades que hacen que las mujeres, niñas y con mayores niveles de marginación tengan mayores niveles de exclusión. El tema digital es importante, por supuesto, porque nos puede permitir la entrega de servicios de manera más segura, de manera más ágil, sin tener que desplazarse, y eso indudablemente para las mujeres que están dedicando más tiempo para el cuidado pueden significar ahorros de tiempo importantes. Pero creo que en general hay que pensar en una política de darle la vuelta a esta situación. El enfoque de género no significa únicamente los discursos de estos edulcorados que dicen que mientras más mujeres estén al frente, con eso estamos solucionando el problema. Y en los feminismos también se señala este feminismo neoliberal. Yo no siquiera lo calificaría de feminismo, sino con un despectivo que le dicen algunos, mujerismo. Es decir, mientras más mujeres estén en las pantallas, mientras más mujeres estén en las, sean CEO, sean directivas de empresas, estamos solucionando el problema. Se necesita que la política pública se transforme, se dé la vuelta y reconozca que todos los seres humanos debemos tener igualdad en el acceso a los derechos.
Y estos elementos pasan por situaciones estructurales del Estado, pasan por reconocer un sistema de cuidados diferente, pasa por reconocer sistemas económicos diferentes que permitan ampliar las posibilidades, las oportunidades de todos los sectores vulnerables, de las mujeres en este caso, hacia la tenencia, la propiedad de los activos, la posibilidad de generar también ingresos, pasa por la posibilidad de que las mujeres no solo entren a estudiar, sino que tengan la posibilidad de seguir en su carrera y en aspectos laborales, y para esto el tema del sistema de cuidados, las leyes que protegen la maternidad. Ya vemos que en la última ley de economía naranja, no, Violeta, perdón, se ha dado un error, dicen, lamentablemente la Asamblea va cometiendo alguna serie de errores que afectan derechos. Y eso ya no es error, eso ya es un atentado a los derechos. Pero esa afectación, ingeniera, esa afectación de derechos viene desde las principales autoridades del país, y le digo esto porque se hablaba cuando empezaron a hacerse más frecuentes estos casos de femicidio en contra de las mujeres, las cifras escandalosas que tuvimos el año pasado. El presidente de la República, ante las críticas por la falta de presupuesto para las casas de acogida, por la falta de gestión de una Secretaría de Derechos Humanos hacia la mujer, ¿qué es lo que hizo? Fusionó la Secretaría de Derechos Humanos y creó el Ministerio de la Mujer, pero le restringió el presupuesto, le disminuyó el presupuesto. O sea, esta inobservancia de los derechos, no tomar en serio un problema tan grave como es las diferentes crisis que atraviesan o que atravesamos las mujeres, vienen desde las máximas autoridades del Estado. Y usted mencionaba que ahora es una oportunidad para las nuevas autoridades seccionales en sus diferentes niveles de implementar políticas con enfoque de género. ¿Cómo deberían ser esas políticas? ¿Dirigidas en qué aspectos? Bueno, creo que un elemento importante es el tema del sistema de cuidados. Esto se ha venido discutiendo, se lo ha venido colocando en el debate público. Afortunadamente, en los últimos años, en la Asamblea, en el 2017, presenté un proyecto de ley para equiparar el trabajo que se hace remunerado con el trabajo no remunerado, con el trabajo de cuidado. Pero no solo equipararlo, no solo dar los permisos a las mujeres, sino que sean también los varones quienes puedan acogerse a un sistema de licencias y de permisos para poder atender a los hijos cuando van a la escuela, a la familia cuando se enferma. Y esto debería ser un tema que se lo ponga sobre la discusión y que se lo empiece a tratar con absoluta seriedad. El sistema de cuidados, el proveer de salud, de educación, de alimentación, de cariño, de cuidado a los seres humanos, permite que se reproduzca la fuerza de trabajo, que es la que está en el aparato productivo, en el sistema industrial, en el sistema que está produciendo bienes y servicios. Y a la larga, este ha sido invisibilizado y este ha sido no pagado. Entonces, a la larga, las familias, las mujeres están sosteniendo un sistema productivo y se está reconociendo su valor. Afortunadamente, las estadísticas ya nos van arrojando que incluso ese valor de la mujer ya calculado en cuanto a montos, significa aproximadamente un 10% del Producto Interno Bruto. Significaba para el año 2011, 12, me parece que sacaron las primeras estadísticas, significaba más incluso que los ingresos petroleros. Para que vean la fuerza de la mujer, la fuerza del cuidado, como calculada ya tiene un gran valor. Esto no es reconocido, esto no es pagado. Esto es finalmente una subvención del trabajo de cuidado para el sistema productivo. Entonces tiene que haber una reversión, tiene que haber un regreso, un reflujo de esa energía que está colocando la mujer para el aparato productivo, desde el aparato productivo hacia los hogares y hacia las mujeres. No solo hacia las mujeres, sino hacia los hogares. El artículo 333 de la Constitución nos señala que los cuidados, la familia debe ser hecho en iguales partes por quienes la conforman, porque si no, estamos hablando a veces hay también un enfoque de sistemas de cuidado en el que se encargan las mujeres y se les da todo el permiso, perpetuando el rol de las mujeres en el cuidado y en su trabajo en el hogar únicamente. Entonces, parte de las políticas públicas pasan por todo este sistema de reconocer el cuidado con el valor que tiene y promover que las políticas públicas puedan sostener el cuidado, la protección, y para eso tienen que funcionar los servicios públicos, el tema de salud, educación, protección social, la seguridad social, tienen que funcionar porque es el Estado quien tiene básicamente muchas responsabilidades sobre el cuidado de las personas en todos estos aspectos, al menos 4 sectores de los que de los que estaba mencionando. Las mujeres a veces
tiene que hacer las veces de Estado cuando este es el que tiene que proveer de algunos de los servicios. Entonces me parece que si funcionara bien el Estado en estas lógicas, más un sistema de cuidados adecuado, es un gran elemento. El otro elemento que me parece que es absolutamente estructural es el tema de las desigualdades. Tenemos un sistema económico que perpetúa desigualdades entre los trabajadores y entre los empleadores, entre los que son dueños del aparato productivo, de los bienes de producción y los que no lo son. Es decir, el negociar la fuerza de trabajo en condiciones de desigualdad provoca todas estas diferencias, estas asimetrías, y resolver este sistema económico es también uno de los grandes elementos que tienen que llevarlo adelante desde los gobiernos autónomos descentralizados que ahora se posesionarán las nuevas autoridades. Y hay elementos claves como las economías asociativas, las economías cooperativas, la economía popular y solidaria, que tiene un gran grupo de políticas que lamentablemente no han sido cumplidas. Hemos visto cómo el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria se ha venido disminuyendo, cómo las fuentes de financiamiento para las cooperativas también han venido disminuyendo. Vemos los datos que se dan en cuanto a las ganancias que tienen los sectores financieros tradicionales. La banca privada va consolidándose, mientras que la banca o los sectores cooperativos van siendo arrinconados. Los elementos de control a la economía popular y solidaria van siendo más punitivos que propositivos, y que elementos que permitan apoyar a un sistema sano de cooperativas. Entonces, esos elementos de la economía, esos elementos estructurales de la economía que arrojan lamentablemente personas vulnerables hacia sus periferias, esos son elementos que también deben irse tratando para que no existan tantas asimetrías y que no existan tanta exclusión. Entonces, pasa por elementos estructurales y, por supuesto, el asunto cultural. Los temas de violencia que se van dando responden a situaciones de pobreza, de tensiones, pero también obedecen a temas culturales. Lamentablemente vemos los titulares cada vez menitos de algunos medios de comunicación en los que siguen llamando crimen pasional a lo que es a lo que son femicidios, y estos son elementos que hay que irlos eliminando, que hay que irlos cambiando, que hay que irlos corrigiendo, porque esto va incidiendo en la cultura de hacer medios permisivos cuando se romantiza o se aligeran los femicidios diciendo que son crímenes pasionales, crímenes por amor. Estos elementos de violencia que tienen que pasar también por el sistema de justicia, un sistema de justicia probo y ágil, tienen que pasar también por los sistemas educativos que tienen que recoger los elementos que protejan los derechos de todos y de todas y de las mujeres cuando estamos en situación de vulnerabilidad y cuando se presentan casos de violencia. El caso de la doctora María Belén Bernal destapa un montón de elementos lamentables y tristes para la sociedad, que en una institución que se supone que es la que ayuda a preservar mediante la fuerza pública los derechos de la ciudadanía, es justamente a su interior, con sus autoridades y con toda lo que existe alrededor, y la que precisamente es el marco para un femicidio. Eso ha sido un caso lamentablemente emblemático por cómo se conjugan estos elementos de la fuerza policial, en donde se ocurre un caso que debió haber sido protegido por ellos mismos, evitado por ellos mismos. Esto da cuenta del extremo en el que hemos llegado, y que además la justicia, como decíamos, con los dos casos de la SUAY que han sido no liberados, pero que han sido reducidos su pena, dan cuenta de un sistema de justicia que funciona de muy mala manera y que tiene que también verse corregido. Creo que los gobiernos autónomos descentralizados, si bien no es competencia fundamental la de los temas de justicia, sí es la del cuidado de su gente, sí es la de la movilización. Estamos trabajando con algunas compañeras los temas de gobierno abierto, por ejemplo, en donde la exposición de qué hacen los municipios, en dónde están invirtiendo recursos, la necesaria coordinación del territorio hacia la consecución de los derechos de los ciudadanos que viven en su ciudad, en su parroquia, en su provincia, son elementos que deben
convertirse en exigencias para que las competencias del gobierno central puedan ejecutarse de mejor manera en el territorio. La coordinación de funciones para que los procesos de justicia puedan ocurrir de la mejor manera, los procesos relacionados con la fiscalía, las búsquedas, la protección a la ciudadanía que tiene que hacer la policía, que puedan ser mejor coordinados en el territorio, son elementos de responsabilidad que sí se le pueden asumir desde los gobiernos autónomos descentralizados, como para poder evitar, prevenir los temas de violencia. Y a esto hay que sumar indudablemente toda la difusión y la capacidad de remover la cultura y de hacer de ir construyendo una cultura de paz en la ciudadanía. La posibilidad del uso del espacio público con seguridad, a veces es cuestión únicamente de poner luminarias para garantizar el uso de un espacio público con seguridad. El transporte público como un elemento que garantice la libre movilidad, la libre y segura movilidad de las mujeres, de las personas, para que podamos estudiar hasta más tarde, para que podamos ir al cine hasta más tarde en la noche, haciendo uso como uno guste, con sus propias opciones del tiempo libre, son elementos que están en las manos de los gobiernos autónomos descentralizados. Muchísimas gracias. La institucionalidad, el poner un juzgado específico para la mujer, que sí es necesario, y por eso yo ratifico las palabras de Licenia, en el sentido de que el presupuesto no es lo de menos, no es secundario, el presupuesto da cuenta de la prioridad que le está poniendo el gobierno, o que le está poniendo las personas responsables, autoridades responsables, a resolver los problemas. Muchísimas gracias, ingeniera. Para los temas de violencia de género, pues estamos diciendo eso es importante. Así que me parece que son elementos, no solo la gestión, pero también el presupuesto en donde se ven las decisiones políticas. Muchísimas gracias, ingeniera, por habernos acompañado, por haber conversado sobre este tema. Muy amable. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Jimena Ponce.